Muy buenos días, iglesia, ¿cómo están? ¿Saben? Yo estoy como un poco sordo de este oído, no sé. Buenos días, iglesia, ¿cómo han estado? Bueno, ¿qué tal estuvo la semana Templo Bíblico? Bueno, yo les decía esta mañana, Dios en la semana fue bueno. Tuvimos momentos, creo que para la mayoría, de bendición. Hubo otros que tal vez no nos hayan gustado. Pero en medio de lo bueno, en medio de lo no tan bueno y definitivamente en lo que no fue bueno, Dios estuvo obrando siempre. Y Dios tiene el control. Hoy es una bendición poder estar frente a ustedes y quiero que entreguemos esta enseñanza en las manos del Señor. Y que nuestro corazón sea un terreno dispuesto para escuchar esa palabra y que llegue a lo más profundo de cada uno de nosotros y de los frutos que es necesario. ¿Listo? Padre Celestial, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti como iglesia, Señor, para hoy colocar nuestro corazón y decirte que tu Espíritu sea quien hoy nos hable, Señor. Sea tu Espíritu Santo guiándonos por medio del estudio de la palabra y llevándonos, Señor, a aprender de ti, a conocerte más de ti, a amarte y enamorarnos de quién eres tú y de lo que tú haces por nosotros, Señor. Te pedimos, Dios, que lo que vamos a aprender podamos salir a colocarlo, Señor, en acción, viviendo para tu honra, viviendo para tu gloria y exaltándote conforme a tú nos has enseñado en tus palabras, Dios. En tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, ya sabemos cuál es el tema del año, ¿no? ¿Cuál es? No. Por acá la fe, crecimiento, comida, no. El tema del año es crecimiento. César leía el versículo lema del año, que es 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Y en el marco de este tema del crecimiento, se ha decidido como iglesia tratar durante unos meses en particular temas específicos relacionados con el crecimiento. Ahora sí, el primer tema del año, ¿cuál es? La fe, muy bien. Y cuando hablábamos de fe, yo me hacía una pregunta: ¿qué vamos a entender por la fe? ¿Y qué va a ser la fe? Entonces les pregunto a ustedes como iglesia, ¿qué es la fe, Templo Bíblico? En la mañana me dijeron lo mismo. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es poder de Dios, me dicen por acá, muy bien. Es acción, dice el pastor Antonio. Me gusta mucho esa relación que hace ahí, pastor. Y quiero que vayamos efectivamente al libro de Hebreos, capítulo 11, verso 1. Libro de Hebreos, capítulo 11, verso 1, por favor. Pero para nosotros poder entrar en el capítulo 11, necesitamos comprender en qué contexto se escribió el libro de Hebreos. ¿Sí? Para que no vayamos a inventar ni a sacar nada de contexto. Entonces, lo primero, algunas personas dicen Hebreos fue escrito por Pablo. Hoy en día ya eso no es del todo o no se acredita como cierto. No conocemos quién es el escritor de Hebreos, pero sí sabemos algo. Uno, conocía perfectamente la ley judía y lo que se relata a través del Antiguo Testamento, Éxodo, Levítico, los profetas y demás. Dos, es un libro escrito para judíos que han aceptado a Cristo Jesús como su Salvador. Tres, los primeros 10 capítulos del libro de Hebreos nos van a confrontar en un contexto donde la iglesia cristiana estaba siendo perseguida. Habían sido dispersados los judíos en el marco de la persecución que estaban viviendo por creer en Cristo. Imagínense ustedes eso, que a ustedes por creer en el Señor Jesucristo empezaran a seguirlos y comenzaran a decir: allá va Nelsi, toca matar a Nelsi porque cree en Cristo y está predicando de Cristo. ¿Cómo sería? No, qué susto, hay que correr. Ese es el contexto en el cual estaba viviendo la iglesia. Y muchos se habían ya desanimado. Había dolor, había preocupación, había gran temor.
Y habían dicho, ¿y si volvemos a las costumbres judías y ya? Y lo que está haciendo el escritor de Hebreos en conclusión es decir, no. Porque todo lo que pasó allá en el Antiguo Testamento tenía un objetivo y es Cristo Jesús. Porque lo que vivimos, los sacrificios, el templo, el tabernáculo, todo nos apunta a algo y es solamente a Jesús. Entonces queda la gran pregunta. Bueno, pero ¿cómo vamos a soportar esta persecución? ¿Cómo vamos a soportar este desánimo? ¿Cómo vamos a soportar este dolor que estamos viviendo? Y es cuando llegamos a Hebreos capítulo 11, versículo 1. El versículo que la mayoría de gente se sabe. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero ¿qué significa esto? ¿Qué es la fe? ¿Es optimismo? ¿Es positivismo? ¿Está enfocada en lo material? Algunos predicadores harían lo siguiente, y les pido disculpas. Voy a tomarte de ejemplo ahora a ti, Willy. Entonces llegarían y le dirían a William, la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Tú esperas un carro? William dice, amén, claro que sí. ¿Quieres un carro, William? Dice que sí. Entonces ten la certeza de que va a llegar ese carro. Y William va a decir, amén, porque tengo fe en que va a llegar un carro. Pero permítame decirle que eso no es lo que nos está diciendo el versículo. El versículo no nos está prometiendo casa, carro, beca, no nos está hablando de la prosperidad ni la riqueza. Cuando nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, tenemos que empezar a entender algo. La iglesia en Cristo Jesús no está esperando la riqueza material. Nosotros como iglesia no fuimos salvos para tener la billetera o la cuenta de banco llena de dinero. Nosotros hemos sido salvos con un solo objetivo. ¿Cuál es? Pasar la eternidad con Cristo Jesús. Es ahí cuando nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, que nos está hablando de algo que se nos prometió, de un futuro, de una esperanza venidera. La fe entonces es creer que va a suceder un plan que Dios ha trazado desde la eternidad hasta la eternidad. Eso es lo que nos está diciendo en primer lugar sobre la fe. No nos está hablando de lo material ni de lo inmediato. Nos está hablando de la esperanza que tenemos como iglesia. Por eso cuando nosotros analizamos esta palabra de certeza, nosotros tenemos que entender que Dios ha trazado un plan que es eterno. Y ese plan no lo trazó ni lo improvisó. Cuando Dios estaba creando el mundo, el universo, Dios ya había establecido un plan para todo. Él en su inmensa soberanía, sabiduría, inteligencia y poderío ya había planeado que ustedes y yo íbamos a ser salvos. ¿Cómo así? ¿Ustedes creen que cuando Adán y Eva pecaron, Dios dijo, ¡ah! ¿Y ahora qué hago? No. Génesis 3:15 me revela algo. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, hablándome de la obra redentora de Cristo Jesús. Dios ya tenía eso. El libro de Efesios nos cuenta algo maravilloso. ¿Qué nos cuenta el libro de Efesios? Que Dios ya tenía un plan de salvación. Y ese plan de salvación lo desarrolló. Por eso cuando nos dice que nosotros en Hebreos 11:1 estamos esperando, estamos simplemente bajo el plan soberano de un Dios maravilloso, iglesia. De un Dios que nos ama y un Dios que nos ha escogido. Es ahí donde yo quiero que miremos esto. La certeza entonces apunta al futuro, pero la convicción apunta al presente. Permítame leer nuevamente el versículo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo así? Cuando nosotros miramos todo el contexto del libro de Hebreos, nos vamos a dar cuenta que poco a poco nos comienza a contar varias historias. Y son las historias de aquellos hombres que trazaron
el testimonio de la fe. Nos habla de Enoc, nos habla de Abraham, nos habla de Noé, nos habla de los padres de Moisés, nos habla de Moisés, nos habla o nos relaciona a los profetas, y entonces nos va a mostrar algo. La fe es lo que estamos, la certeza de lo que estamos esperando, pero la convicción implica el presente. ¿Cómo así el presente? En otras palabras, se relaciona donde yo estoy hoy y cómo mis acciones están siendo consecuentes con ese plan que Dios ha trazado para mí. En la última oportunidad que estuve o que tuve de estar con ustedes, lo explicaba de la siguiente manera. Nuestro objetivo como iglesia es estar con Cristo, ¿verdad? Por lo tanto, nuestras acciones tienen que ser coherentes con nuestro objetivo. Un ejemplo básico de eso, y permítanme colocarlo de la siguiente manera. Si yo voy al centro, ¿qué necesito para llegar al centro? Un transporte, ¿verdad? Y si voy al centro, lo lógico que sería coger o un Transmilenio o un carro o en lo que me quiera movilizar que me lleve al centro. No voy a coger una flota que me lleve a Cota, ¿o sí? No, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque tengo un objetivo y mis acciones son coherentes con ese objetivo. Si yo sé que el plan de Dios es la eternidad para mí, mis acciones son consecuentes con la eternidad. Así yo no esté viendo resultados hoy en día. ¿Cómo lo vamos a entender? Poco a poco lo iremos desarrollando durante esta mañana. Pero quiero que veamos algo en este versículo 1. La fe entonces se relaciona con el creer en el plan de Dios y eso se va a reflejar en cada una de las acciones que yo voy a ir desarrollando. Por eso el versículo 2 me dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y esto implica, en ese sentido, que la fe nos lleva a el buen testimonio. Pero ¿qué es el buen testimonio? ¿Cómo entender el buen testimonio? A veces caemos en la idea de que el buen testimonio simplemente implica una buena conducta. Ejemplo de eso, los jóvenes, no, pues mientras estoy soltero, no tengo relaciones, me preparo para el matrimonio. Los casados, respeto a mi esposa o respeto a mi esposo, no hay adulterio, una buena conducta. Eso efectivamente hemos llamado un buen testimonio y está bien. Pero el buen testimonio, como nos lo relata la palabra, nos está hablando de aquellas acciones motivadas por la fe para la gloria de Dios. Tanto así que si nosotros miramos, por ejemplo, el versículo 4 nos dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó ¿qué? Testimonio de que era justo. Si vamos al versículo 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene, ¿por qué? Por la fe. Entonces, el testimonio, el buen testimonio, se construye a partir de las acciones encaminadas a creer en lo que Dios ha dicho sobre nosotros. El buen testimonio se relaciona con esto. Pero acá nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo inicia la fe? ¿Cómo vamos a unir esto? ¿Cómo lo vamos a entender? Y nos lleva al verso número 3. Me vuelvo ahí. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Y este es el primer momento en el cual yo les pido que nos centremos aún con más atención. ¿Por qué? Porque la fe no inicia cuando nosotros creemos. Ahí no inició la fe. La fe inicia en el momento en que Dios creó el universo entero. ¿Por qué? Noten lo que dice. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Y les pido el favor a las personas que proyectan que abran Hebreos capítulo 1, versículo 2 y 3. Y mientras tanto quiero recordarles algo, iglesia. Juan capítulo 1 nos dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y Génesis capítulo 1 nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra y dijo Dios. ¿Qué significa esto?
El verbo era la palabra y a través de la palabra se creó todo lo que vemos, todo el universo. En otras palabras, Dios por medio de Jesús creó el universo. Y es así que en Hebreos 1, 2 y 3 nos dice: en estos postreros días nos has hablado por el Hijo. O sea, Dios ha hablado a través de Cristo Jesús, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo ¿qué? El universo. Todo fue hecho a través de Jesús. Pero el verso 3 nos lleva a algo aún más profundo, el cual, siendo el resplandor de su gloria. ¿Quién es el resplandor de la gloria de Dios? Jesús, muy bien. Y la imagen misma de su sustancia. Y aquí quiero hacer un alto. Esta palabra sustancia es la misma usada en Hebreos 11:1 cuando nos dice certeza. Y cuando estamos mirando la sustancia de Dios, está relacionándonos a Jesús. Noten esto: el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Jesús es el reflejo de Dios. Está hablando de la esencia de Dios en Jesús. Hebreos capítulo 11 es pues la fe, la certeza, o sea, la esencia, la sustancia misma de Cristo Jesús. ¿Dónde inicia la fe entonces? En Jesús, cuando se creó el universo. ¿Por qué? Porque ahí dio inicio a todo el plan que hoy nos permite a nosotros como iglesia estar en este lugar. Por eso va a decir después: quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, o sea, a través de Jesús, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Resumen para empezar a sintetizar esto, iglesia, y entenderlo. La fe nos lleva solo a mirar a alguien. ¿A quién nos lleva a mirar la fe? A Cristo Jesús. Nos lleva a mirar el plan de salvación. ¿Cuál plan de salvación? El que inició en la creación de todo el universo. Ese es el plan de salvación que nos permite estar en este lugar. Y al estar en este lugar, lo que el escritor de Hebreos nos está diciendo es: hagan un alto, porque pueden haber días duros, porque puede haber agotamiento, porque puede ser difícil, pero todo nos debe llevar a lo más importante. Y lo más importante no son los problemas que estamos viviendo en este mundo. Lo más importante se centra en Cristo Jesús, quien tiene el control y quien nunca lo ha perdido, porque su plan se sigue desarrollando en nuestras vidas. Eso es lo que nos está centrando estos versículos. Y este misterio de la fe no es fácil de entender. No parte de nuestra razón. Porque nosotros no somos los que decidimos creer en Jesús. El don de la fe es un regalo de Dios. Para eso vamos a ver Efesios capítulo 2, versículo 8. Efesios 2:8 dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. O sea, un regalo dado a nosotros. Un regalo que le fue dado a William, a Edison, a Samuel, a Noel, a Templo Bíblico. Un regalo de Dios que nos ha permitido creer y entender lo que Cristo Jesús hizo por cada uno de nosotros. Y esa fe que hoy tenemos en Cristo Jesús nos lleva ahora al siguiente momento. ¿Y cuál es el siguiente momento? Una relación profunda con Dios. Nótese esta historia. Vamos a Hebreos 11:5. Dice lo siguiente: por la fe, Enoc fue traspuesto. ¿Qué significa traspuesto? No vio muerte. ¿Ustedes sabían esto? Enoc no murió. Enoc fue llevado en vida a la eternidad con Dios. Y nos dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Imagínense esta historia. Enoc, no sabemos mucho de su vida, más allá de algunos datos importantes. Primer dato: Enoc tuvo un hijo llamado
¿Alguien lo sabe? Por ahí lo dijeron bien. Matusalén. Y Matusalén, su significado, el significado de su nombre es que cuando él muera, vendrá el fin. ¿Y saben qué? El año en que muere Matusalén es el año del diluvio. Enoc, cuando tiene a su hijo, eso cambió la vida de Enoc, porque Dios le estaba hablando. Y lo siguiente que nos dice Enoc es que Enoc caminó con Dios, fue amigo de Dios. Y hoy, Hebreos capítulo 11, nos dice que Enoc le creyó a Dios, que fue un hombre de fe. ¿Qué implica esto? Creer en el plan de Dios y en lo que Dios nos está diciendo hacia el futuro nos lleva a tener una relación más y más profunda con Dios. Y yo le pregunto a ustedes, mis hermanos, de los que estamos aquí, ¿quiénes quieren tener una relación más profunda con Dios? No, pero con más convicción. ¿Quiénes quieren tener una relación profunda con Dios? Todos queremos tener una relación. No venimos acá a simplemente llenar una silla. Venimos porque queremos tener una relación más profunda con Dios. Somos iglesia porque Dios nos ha llamado a ser iglesia. Y esa relación profunda con Dios es consecuencia de creerle a Él y lo que Él nos está diciendo. Por eso el versículo 6 nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque si yo no tengo fe en lo que Él está haciendo y en lo que Él ha dicho, yo no voy a creer en el plan de Él, no voy a creer en lo que Él está haciendo en mi vida y mucho menos voy a creer en lo que me espera en la eternidad con Él. Por eso Dios nos llama a tener fe y a clamar en esa relación profunda con Él, y por eso nos dio el don, el regalo de la fe. Adicional, el tener fe nos lleva a la acción. Cuando yo les decía, Hebreos 11:1 nos habla de dos palabras importantes: certeza y convicción. Certeza relacionada con el plan, convicción en mi accionar diario o constante. Esto se va a traducir ahora, ya para desarrollarlo más a fondo, en que tener fe se va a reflejar en las acciones día a día. ¿Cómo así? Veámoslo en Hebreos 11:8 al 10, que dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a qué, a dónde iba. Por favor, ustedes ayúdenme con el 9 y el 10. 1, 2, 3. El 10. Muchas gracias. ¿Qué hizo Abraham por la fe? Salió de su tierra y su parentela. ¿Fue una decisión fácil? No. Pero no era porque Abraham estuviera esperando llegar a un terreno maravilloso, no. ¿Dónde tenía la fe? ¿Dónde tenía Abraham puestos sus ojos? En una ciudad construida ¿por quién? Por Dios. ¿Y nosotros dónde tenemos puestos hoy nuestros ojos? En esa eternidad con Dios. Porque las decisiones que hoy tomo tienen que ser coherentes, como les decía al principio, con el lugar hacia donde voy. Y el Señor hace cosas maravillosas. Créanme que sí. Hace 8 días escuchábamos 2 testimonios de 2 bebés, ¿verdad? De cómo el Señor obró. Y yo los escuchaba y pensaba, ¿el Señor permite esto para qué? ¿Para la gloria del hombre? No, para la gloria de Él. Porque lo que hizo en ambos bebés, el nacimiento de ambos bebés, nos recuerda el poder de Dios y nos recuerda lo que nos espera en la eternidad. Eso es lo que está haciendo Dios. A veces confundimos la fe con el milagro inmediato, donde tenemos fe para que haya sanidad. Claro que sí. Tenemos fe para que haya tal cosa. Tenemos fe para otra cosa.
Pero todos los milagros que Dios está haciendo, recordemos que los hace para la gloria de Cristo Jesús y para que el mensaje de salvación se expanda. No es para nuestro orgullo, no es para nosotros mismos, es para predicar y motivarnos a seguir predicando la buena noticia. Cada vez que Jesús sanaba, ¿qué le decía Jesús a la gente? Ha sido salvo, ni siquiera sano. ¿Ha sido qué? Salvo. Porque todas las obras de Dios apuntan a la salvación en Cristo Jesús. Por eso debemos vivir de manera consecuente con lo que estamos creyendo y hacia donde estamos caminando. ¿Es esto fácil? No. ¿Y por qué no? Vamos al versículo 39 y 40. Y dice: todos estos testigos de la fe que les mencionaba ahorita, Abraham, Noé, Jacob, Enoc, profetas, entre otros, luego el escritor de Hebreos nos dice esto sobre ellos. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, ¿qué pasó? No recibieron lo prometido. Abraham salió de su tierra, pero no llegó a la tierra prometida, ¿o sí? No. Moisés rescató a Israel, pero tampoco entró en la tierra prometida. ¿Por qué? Versículo 40 lo explica. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Quiero que lo pongamos un momento ese versículo 40 en Nueva Traducción Viviente. Te voy a pedir el favor. Versículo 40. Gracias. Pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegaran a la perfección sin nosotros. ¿Por qué es importante este versículo para entenderlo? Porque el plan de Dios no fue un plan para el Antiguo Testamento y otro plan para el Nuevo Testamento. El plan de Dios se ha venido ejecutando y todos estamos bajo la gracia de Dios. La gracia de Dios ya se manifestaba en el Antiguo Testamento, aún en el libro de Éxodo, aún en el libro de Levítico, ya se manifestaba la gracia de Dios. Y lo que nos está diciendo es, ellos no llegaron a ver todo lo que esperaban. ¿Por qué? Porque eso hacía parte de un plan mayor. Y ese plan mayor se completa cuando nosotros decidimos creer en Cristo Jesús, cuando Jesús muere y resucita. Y ese plan mayor es el que espera a todos, o nos espera a todos más adelante, la eternidad con Dios. Eso implica que hay muchas cosas que no vamos a ver en vida, pero Dios está obrando. Imagínenlo a los judíos leyendo esta carta y diciendo, ¿cómo así? O sea, ¿nos van a seguir persiguiendo? ¿Nos van a seguir matando? ¿Voy a seguir perdiendo a la gente que amo? ¿Pero algo mayor me espera? Es difícil de aceptar de primerazo. Es duro, porque lo que estamos viendo acá no implica que se acaben las adversidades. Implica entender que aún en medio de la adversidad, Dios tiene el control y Dios está obrando. Y eso debe cambiar nuestra forma de ver, de actuar y de vivir para la gloria de Dios, iglesia. Porque yo no me puedo parar acá a prometerles todo va a estar bien y nunca va a haber dolor, nunca va a haber problemas. Pero sí me puedo parar acá a asegurarles en plena convicción de que el Dios que tiene el control está obrando aun cuando nosotros no lo vemos, porque hacemos parte de un plan mayor que lo que estamos viviendo hoy en día. Y eso es de lo cual nos debemos aferrar. Puede que el dolor sea grande, pero Dios trae sanidad y consuelo por medio de su Espíritu Santo. Y de eso nos vamos a aferrar. Dice el Señor Jesús, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Lo repito, confíen. ¿Por qué? Porque Jesús venció este mundo. Jesús venció la muerte. Jesús venció nuestra condena y algo mejor nos espera. Y mi anhelo al estar frente a ustedes, iglesia, el anhelo de mi corazón es que podamos disfrutar esa verdad de Jesús.
de lo que Él está haciendo. Hace unos años, les contaba esta mañana, un hombre, un creyente, me dijo: oro mucho por mis hijos para que crean en Cristo. Y el Señor me ha dado la tranquilidad de que un día serán salvos. Y yo quiero ver eso, me decía él. Y yo le decía: Dios permita que sí. Y lo decía con tanta convicción. Ese hombre un día muere. Cuando me dan la noticia de su muerte, yo me acordaba de lo que él me decía y yo pensaba: pero sus hijos todavía no son salvos. ¿Qué pasó? Y me encantaría pararme frente a ustedes y decirles: iglesia, ya son salvos. No, todavía no lo son. Pero la convicción de la oración de ese hombre, orando por la salvación de sus hijos, hoy sigue en mi mente. ¿Por qué? Porque él sabía que quien tiene el control y que la salvación le pertenece a Dios. Y así él ya no está en este mundo y haya partido la eternidad con el Señor, esa oración Dios la escucha, o la escuchó más bien. Y hoy, como iglesia, seguimos orando para que sus hijos sean salvos. ¿Cuántos años han orado ustedes para que alguien crea en Cristo como Salvador y al día de hoy no ha pasado? Han pasado varios años, ¿cierto? Pero tranquilos, confiemos. La salvación le pertenece a Dios, no a nosotros. Vamos ahora a entender qué continúa en medio de esa dificultad, en medio de que de pronto no veamos los resultados en esta vida. Entonces, ¿cómo continuamos? Hebreos capítulo 12 no lo dice. El escritor dice: por tanto, templo bíblico, nosotros también, teniendo en derredor, significa alrededor nuestro, tan grande nube de testigos. ¿Cuáles testigos? Abraham, Isaac, Jacob, Enoc, Moisés, etc. Despojémonos de todo peso del pecado y del pecado que nos asedia. Y aquí es donde entonces el escritor toma un alto y nos dice como iglesia: ustedes tienen que continuar, porque algo mayor nos espera. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Qué nos está estancando? ¿Qué nos impide correr la carrera? Y nos habla de dos cosas. Uno, de todo peso. ¿Qué puede generarnos peso para avanzar? ¿Qué se les ocurre? No, el pecado va después, ese es el segundo. Falta de perdón, preocupaciones, ansiedad. Mateo 6, ¿de qué estáis afanosos? El miedo, el temor, lo que no se ha cumplido. ¿Qué genera peso al creyente que le impide avanzar? Que le impide crecer, digámoslo de esta manera. Falta de fe. Aquello que impide que el creyente crezca. Preguntémonos ahora nosotros: ¿qué impide que yo crezca? La pereza, la negligencia, el orgullo, la soberbia, falta de perdón, ansiedad, dolor. ¿Qué me impide crecer? Porque el escritor nos está diciendo: despójense de eso. Y luego nos dice: y del pecado. Este sí es mucho más puntual. ¿Qué es el pecado? Todo lo que no agrada a Dios. Ejemplos: mentira, adulterio, fornicación, maldiciones, malos pensamientos, cuando yo miro mal a un hermano, el chisme, la soberbia. ¿Qué más es un pecado? ¿Qué se les ocurre? No, los 7 pecados capitales no, Willer. Es molestar. ¿Qué más es un pecado? Envidia. O sea, todos los deseos de la carne, Gálatas capítulo 5. Aquello que no nos impide avanzar, porque nos quedamos ahí una y otra vez y no avanzamos.
Y es que decimos, ay, pero es que yo no puedo dejar este pecado de mentira. Llevo 20 años con este pecado de mentira. Y uno pregunta, mi hermano, ¿y a quién le ha pedido ayuda? No, yo solo. ¿Sabía que Dios nos colocó para ser iglesia y apoyarnos, exhortarnos, cuidarnos, amarnos y darnos la mano? ¿Hay alguien que esté luchando con un pecado muchos años? Levante la mano. No ahora, aclaro. Levante la mano y vamos a trabajar como iglesia y vamos a trabajar en Cristo Jesús, porque Cristo nos hizo libres. Y donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Y nosotros tenemos que continuar. El llamado del escritor de Hebreos no es a estancarnos, es a crecer en Cristo Jesús, colocando nuestra mirada en Él. Por eso nos dice, despojémonos de todo lo que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y esa carrera es la carrera que Cristo ha trazado para nosotros. Y nos dice, nótese bien, con paciencia. Porque a veces queremos tirar la toalla. Pero entonces, ¿cómo? ¿De dónde va a salir esa paciencia? ¿Cómo lo logro? El versículo 2 lo responde. ¿Puesto los ojos en quién? Si se dan cuenta, esta mañana todo se ha centrado en Cristo. Y la única forma de continuar la carrera y de correr lo que Él ha hecho o lo que Él ha trazado para nosotros es colocando los ojos en el mayor ejemplo, en Jesús. No hay otra forma. Este no es un discurso motivacional. Yo no me paro acá frente a ustedes a decirles, ustedes pueden, porque ustedes si lo creen, lo logran. No. Yo me paro frente a ustedes a decirles, solo cuando colocamos nuestra mirada en Cristo Jesús podemos avanzar y podemos soltar el pecado y podemos soltar las cargas, porque en Cristo hay una convicción real. Porque el mundo miente, porque el hombre se arrepiente, pero el plan de Dios permanece. Por eso cuando nos dice, la fe es la certeza de lo que se espera, significa que yo estoy colocando mi mirada no en lo efímero del mundo, sino en el carácter de un Dios que no cambia, que es el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. En eso estoy colocando mi fe y mi certeza, en aquel que cumple lo que promete. Pero también nos dice algo Hebreos 12:2. Jesús es el autor y consumador de la fe. Ya hemos expuesto por qué es el autor. Desde la eternidad hasta la eternidad, todo pasa a través de Jesús, desde la creación hasta el último versículo de Apocalipsis. Pero ¿por qué consumador? Miren esto tan hermoso. Todo el libro de Hebreos nos cuenta la historia de los grandes hombres de fe. Pero Hebreos 12:2 nos cuenta la historia del mayor ejemplo de la fe. Y ese ejemplo es Jesús. Cuando Jesús va a la cruz, es un acto de fe. ¿Cómo así que es un acto de fe? Jesús no había visto, en términos materiales, la existencia de Sofía, ¿cierto? O sea, Sofía no había nacido cuando Jesús vino a la tierra. Sofía está joven todavía. ¿Quién es la persona con más años en templo hoy en día? ¿Quién? ¿La hermana Angélica? Bueno, está entre la hermana Angélica y la pastora Dilia. Pero ninguna de las dos estaba viva. Muy bien, mi hermana Angélica. Cuando Jesús vino por primera vez a la tierra, ¿verdad? No, ni cerca. Pero es el mayor acto de fe, porque cuando Jesús va a la cruz, Jesús sabía que su muerte iba a salvarlas a ellas dos. El nombre de ellas estaba en la mente de Jesús cuando murió por ellas. Por eso es el mayor acto de fe. Y es un acto de fe porque Jesús sabía que cuando Él muriera y resucitara, algo mejor le esperaba.
y era estar a la diestra del Padre Celestial. Hebreos 12:2 lo condensa de la siguiente manera: el cual, por el gozo puesto delante de él, o sea, por el futuro, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó ¿a qué? A la diestra del trono de Dios. ¿Fue fácil para Jesús? ¿Ustedes qué creen? No. Jesús sabía qué le esperaba por delante, pero el dolor que vivió fue un dolor real. Getsemaní, la noche antes de que Jesús fuera a la cruz. ¿Qué pasa en Getsemaní? Él va con sus discípulos, los deja apartados, camina y ora. ¿Y qué le dice a Dios? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero noten el dolor que había en sus palabras. No era una frase y ya, era un dolor que lo estaba consumiendo. Pero la frase llena de fe es lo que dice después: pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuántas veces nos hemos arrodillado delante de Dios y le hemos dicho: Dios, si es posible que ya no pase más este dolor? No puedo más, no quiero más, y no veo que tú estés obrando. Pero después viene la fe, donde le decimos: que no se haga el que yo quiero, sino se haga tu voluntad, porque es buena, agradable y perfecta. Porque el dolor de hoy es solo el de hoy, pero la gloria eterna es mucho mayor. Y en eso nos arraigamos, aunque no sea fácil. Y Jesús, a pesar de que hizo esta oración, fue a la cruz, ¿verdad? Murió. ¿Y fue una muerte fácil? No. Se acerca Semana Santa y lo profundizaremos ahí, pero sufrió el dolor físico. Sufrió el ver a su mamá llorar por él. Yo creo que no hay, bueno, no, obviamente sí, pero si hay un dolor muy grande en esta vida, es ver a sus padres llorar por uno, ¿no? Cuando los hijos hemos estado, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí, que la mamá o el papá lloran por uno, eso a uno le da un escalofrío y un dolor muy profundo. Y él vio eso. Y el mayor de todos los dolores. Él desde la eternidad estaba con Dios, con el Padre. Pero al llevar nuestros pecados sobre sí mismo, ¿qué vive? La separación. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y ese dolor consumía el corazón de nuestro Redentor. Pero él lo estaba viviendo porque sabía que lo que venía era mucho mayor. Y era que ustedes y yo hoy tuviéramos vida en él. Quiero que me acompañen al libro un momento de Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Ya está en pantalla, ¿verdad? ¿No? Filipenses 2:5. Ahora sí. 5. Gracias. Haya, iglesia de templo bíblico, pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Fue una decisión, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, o sea, a ustedes y a mí. Y estando en la condición de hombre, ¿qué pasó? Se humilló a sí mismo. No fueron los judíos, fue él mismo el que permitió esto. Recordemos que Jesús le responde a Pedro: si quisiera, pediría y mi Padre mandaría legiones a cuidarme. Pero él mismo se humilla, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El creer en Cristo Jesús, el tener fe en Cristo Jesús, se va a reflejar en nuestras acciones.
La obediencia no es una condición. La obediencia es un resultado de la relación que tengo con Cristo Jesús. Porque los frutos no vienen de mí. Los frutos vienen ¿de quién? Del Espíritu de Dios. Entre más profunda es mi relación con Dios, mis acciones, decisiones, pensamientos, sueños y metas van a ir en concordancia y en coherencia con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque voy a querer agradar a aquel que estoy amando. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Este es el resultado de la fe. Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por esta razón es que nos dice que Jesús es el autor y el consumador de la fe, y es el ejemplo a que nosotros como templo bíblico lo sigamos día a día honrándolo. Y para terminar en esta mañana vamos a 2 de Pedro capítulo 3 versículo 18. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 18. Dice lo siguiente, es el versículo del año. Antes bien, templo bíblico, creced en la gracia. En la gracia que implica en el regalo de Dios, en el conocimiento de Dios. Y lo profundiza. Y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nuestro crecimiento solo depende de dos cosas: gracia y conocimiento del Redentor. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. En esto se centra y en esto concluye la enseñanza de hoy, en que crezcamos por medio de conocer a Cristo Jesús, porque nuestra vida fue hecha. Y si usted hasta el día de hoy se pregunta ¿para qué estoy en la tierra? Pues hoy le cuento: para darle la gloria hasta la eternidad a Cristo Jesús. Colóquese de pie, por favor. Quiero que cierren allí donde están sus ojos y vamos a decirle a Dios: papá, hoy delante de ti como iglesia entregamos nuestra mente, entregamos nuestro corazón, Dios. Hay días donde queremos tirar la toalla, días donde no podemos más, días donde nos queremos rendir. Hay días donde solamente miramos nuestros problemas, nuestro pecado, lo que nos rodea, lo inmediato. Pero hoy tú nos enseñas a colocar nuestra mirada en la eternidad y en lo que Cristo Jesús ha hecho por nosotros. Hoy nos llamas a colocar nuestra mirada en el autor y consumador de la fe. Y por eso te pedimos, Señor, que en el nombre de Jesús trabajes en nuestra mente, trabajes en nuestro corazón para soltar todo aquello que está cargando nuestras vidas: la ansiedad, el miedo, la preocupación, las falsas expectativas, los falsos sueños. Ayúdanos a dejar eso, Señor. Ayúdanos a soltar ese pecado con el cual venimos luchando, ese pecado que nos impide crecer, Dios. Y que hoy, en el nombre de Jesús, guiados por tu Espíritu Santo, podamos empezar a crecer como hijos tuyos, como iglesia, en fe, en la gracia, en el conocimiento de Cristo Jesús. Porque fuimos creados para tu gloria y para tu honra, Señor. Y eso me lleva a que pidamos perdón. Perdón, Dios. Perdón por nuestra arrogancia. Perdón por nuestra terquedad. Perdón por nuestra soberbia, Dios. Perdónanos porque muchas veces hemos intentado hacer las cosas en nuestra fuerza, en nuestras creencias, y hemos dejado de lado lo que tú nos enseñas.
Pero hoy, como el hijo pródigo, corremos a ti y te decimos: te necesitamos, Dios. Necesitamos de ti, de quien eres tú, del Dios grande, poderoso, amoroso y justo. Necesitamos conocerte más. Necesito que mi familia te conozca más. Necesito que la gente de mi trabajo te conozca más. Necesito, Señor, ser un instrumento para que el mundo te conozca, Señor, y pueda amarte como hoy te amo. Pero sobre todo, para que el mundo pueda disfrutar del amor salvador que viene de ti. Porque tú nos amaste tanto, 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 que nos trajiste con cuerdas de amor delante de ti, Señor. Y hoy no hay un mejor lugar que estar en tu presencia. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Porque mejor es estar con el pastor de pastores que estar en el mundo. Porque mejor es estar delante de ti, humillados y rendidos, que de pie ante un mundo que no tiene sentido. Porque nuestra identidad te pertenece a ti. Nuestro propósito te pertenece a ti. Nuestra familia te pertenece a ti. Nuestra iglesia te pertenece a ti. Y hoy venimos a adorar, venimos a exaltar al Rey de Reyes y al Señor de los señores, Dios, al grande. Santo eres tú, Señor. Bendito y alabado eres tú, Padre. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí. Si me
al Señor todo lo que tu corazón siente. Es el momento de alabar. Es el momento de adorar tu nombre, Jesús. Tú eres Jesús. Tú eres Jesús. Adórale, pueblo hermoso, y dile: oh Jesús, oh Jesús, oh Yahvé, a ti glorificamos tu nombre, a ti glorificamos tu nombre. Tú puedes mover montañas el día de hoy con fe. Tú puedes levantar a aquel que está en este lugar. Tú puedes, Señor, sanar en tu nombre santo. Oh, lava, 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 tú eres santo y maravilloso, mi Padre. Es el momento, iglesia, que despiertes. Es el momento que adores el nombre del Señor y le digas: quiero conocer a Jesús, quiero vivir bajo la voluntad de mi Padre Celestial. Oh, bendito, alabamos tu nombre, oh Dios. Fluye de una manera especial, Espíritu de Dios. Saca ahora en este momento, glorifica tu nombre, Dios del cielo. Bendito. Alza tu voz, pueblo hermoso, y dile: a ti te alabamos, Señor. Glorificamos tu nombre. Limpia los aires, Dios, y cree que hay un Dios que vive, que hay un Dios que reina. Oh, la, 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 la. Bendito y alabado, bendito y alabado, bendito y alabado sea tu nombre, Dios. Amado es el más bello entre millares y millares. Díselo. Amado es el más bello entre millares y millares. Confieso en la iglesia, díselo al Señor, que tú eres mi amado, que tú eres mi amado, Señor, más bello. Millares y millares, mi amado es el más bello entre Vamos a darle, levanta tu mano y dile al Señor: Jesús, 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 fuerte. Gloria a Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya. Santo, santo Jesús. Amén, iglesia. Dios es bueno. Bueno es Dios. Si hay alguien que en este lugar después diga: quiero conocer más a Cristo, acérquese a nosotros, porque conocer a Cristo es lo que nos da vida y vida en abundancia.
quiero darles 2 anuncios rápidos mientras escuchamos ahí, y es el primero: vamos a retomar nuestro discipulado como iglesia, así que si usted no lo ha hecho, puede acercarse al pastor Leonardo, a la pastora Dilia, a Jairo o a mi persona. No importa si usted tiene 70 años o si tiene 8 años, no importa, acérquese, porque vamos a crecer en el conocimiento de Cristo. Y lo segundo, el próximo sábado, en nuestro ayuno liderado por jóvenes. Hay muchas ideas, los jóvenes están preparando algo, y si ustedes tienen preguntas, jóvenes, vengan, porque vamos a contestar aquellas preguntas difíciles que están allí presentes. Y para cerrar en esta mañana, vamos a un último coro y vamos a darle gracias a Dios por lo que ha hecho. Por siempre tú reinarás, Señor. Amén, iglesia. Amén. Iglesia, Dios les continúe bendiciendo, y maestras de escuela infantil, por favor quedarse unos minutos. Recuerden, tenemos reunión en esta parte. Dios les bendiga, que estén bien.